Bien, continuamos con el análisis clean code de esta clase User Repository y ahora nos vamos a centrar en el nombre de las propiedades. Hay una regla de clean code que ya he dicho antes, que es la de los no hacer cálculos mentales, es decir, no obligarnos a imaginarnos cosas o a suponer lo que significan, y que bueno, pues se parece mucho a la regla que en su momento hablábamos de no solo nombres pronunciables, sino también nombres y variables y propiedades que digan lo que son con la mayor precisión posible, ¿vale? En el de nombres pronunciables es no utilicen abreviaturas, sino mejor cosas que puedan leer de corrido, y lo de propiedades que digan lo que son con la mayor precisión posible, que nos dejen muy claro lo que queremos, lo que estamos diciendo. Entonces aquí estamos utilizando una abreviatura DB, que es una abreviatura convencionalmente muy usada, sobre todo en los repositorios, ¿vale? DB es base de datos, lo sabemos todo, database. Todos lo sabemos y todos lo comprendemos. Pero no es absolutamente semántico claro. Entonces aquí podríamos dejarlo, es decir, podría ser, yo soy tendente a dejar determinadas abreviaturas porque, bueno, pues si son claras y son perfectamente entendibles, como los nombres, por ejemplo, de algunos impuestos, ¿no? Que IVA, pues es que IVA, todo el mundo sabe que es el impuesto sobre el valor añadido, y si todo el mundo utiliza la abreviatura IVA, ¿no? Pues esto pasa un poco igual. Yo soy tendente a dejarlo, ¿vale? Pero desde el punto de vista de que si esto fueran propiedades públicas, si estas constantes fueran públicas, perdón, si estas constantes fueran públicas, podrían ser accesibles desde fuera de la clase, y quedaría un poco confuso, ¿no? Porque user repository db host podríamos pensar que es database host, pero también podríamos pensar que es algo relacionado con la URL. En fin, creo que no hace ningún mal a nadie si sustituimos esta abreviatura db por database. Database. Hacemos aquí un search and replace para sustituirlo en todos los sitios donde se encuentre. Yo creo que si ponemos database host, database name, database password y database user, queda todo bastante correcto. En cuanto a database, ese prefijo database es muy utilizado, prefijar y sufijar. Nos encontramos en este caso con prefijos y sufijos. En este caso, prefijos. Los prefijos se utilizan muchas veces cuando estamos utilizando cosas que tienen una visión, digamos, de conjunto. Pero ojito, tenemos que tener en cuenta el concepto no añadir contexto sin sentido, sobre todo en propiedades y métodos de clase. Es decir, ¿estamos añadiendo contexto sin sentido? ¿Es ese prefijo un añadido que no nos merece la pena usar? Pues la respuesta es relativamente clara. Es, si esta clase se llamara database repository, llamar a las propiedades database host, database name, database password, database user sería contexto sin sentido. Es decir, si la clase se llama database, el host como propiedad se entiende que forma parte de la clase, ¿vale? Y eso evidentemente forma parte de las buenas prácticas de código en la construcción de clases. Es decir, las propiedades tienen que ser no un conjunto de datos que no tengan ningún sentido ahí acumulados en una clase, sino ser referidos. Las propiedades son características de la clase. En este caso, estas constantes que estamos usando no están incumpliendo ese principio. No es contexto innecesario, es contexto necesario porque si solo pones host no tiene mucho sentido user
Y luego user, propiedad host. ¿Qué es esto? El user tiene un host, o sea, no nos quedaría claro. Así que en principio esto tiene sentido, este contexto del prefijo database. Eh, pero por la misma explicación, ahora nos encontramos users table. Y ahora decimos, perdón, user repository, propiedad que empieza con users. Efectivamente. Este prefijo sí está incumpliendo contexto sin sentido, ¿vale? Ese nombre no sería correcto, así que vamos a buscar dónde se está usando en la construcción de la query, ¿vale? Y aunque aquí nos pareció que tendría sentido que esta constante user table se llamara así, ahora estamos viendo que desde el punto de vista de Clean Code está incumpliendo uno de los preceptos. ¿Cuál sería el nombre más correcto? Pues a ver, realmente la tabla se llama gym user. Entonces, para empezar, yo haría un cambio de nombre y yo propondría que empezara el prefijo fuera table, porque pudiéramos usar más tablas aquí en user repository. Entonces sería interesante que todo empezara por table, ¿vale? Y como la tabla es in user, pues emplearía el nombre completo de la tabla que estamos usando, ¿vale? En principio es un nombre aceptable, ¿vale? El nombre es el que es, la tabla se llama gmuser y aquí lo que estamos diciendo es que vamos a llamar a esta constante que vamos a usar table gmuser. Además nos está diciendo que es una tabla y nos está diciendo luego el nombre de la tabla, con lo cual yo creo que cumple los preceptos de Clean Code de manera correcta. Este nombre de table gnuser es mucho más correcto, creo, que user table, y así lo voy a cambiar. Hecho lo cual, ahora vamos a continuar con el análisis de las otras constantes.